Creo que hay que hablar de manera coherente y de manera verdadera. Cuando los diputados del oficialismo explican este préstamo, hablan como si fuera dinero que se va a ocupar para educación y cerrar la brecha tecnológica. Yo invito a los salvadoreños a no quedarse con los discursos. Quiero que la gente sepa que este dinero que se está solicitando ir a prestar al BESIA no irá a educación, como se ha dicho, irá a Hacienda. Y en Hacienda puede pasar cualquier cosa con estos recursos si no se establece el fin de forma transparente. ¿Qué significa eso? ¿Una fiesta en la playa, por ejemplo? No lo sé. Es una pregunta, colegas. ¿Cuáles son las prioridades estratégicas? Aquí no importa qué es lo que digan sobre el préstamo, sino lo que dice el texto de la ley que estamos aprobando. Y ojo, ya sé que van a decir que nos oponemos a la educación y que no sé qué. Momento, aquí nadie se opone a la educación. Reducir la brecha digital es una apuesta acertada. Escuchen bien, ha sido una apuesta acertada. Pero no es correcto, y yo me opongo a esto, que se use como excusa y que se engañe a la población diciendo que esto se va a ocupar para cerrar la brecha digital y más bien es un reembolso que se está haciendo, es volver a insertar fondos, pero no al Ministerio de Educación, sino al Ministerio de Hacienda. Me opongo a que esto se use como una excusa para manejar con oscuridad y con discrecionalidad el dinero de la gente. Para el caso en específico, lo que la diputada que me antecedió comentaba acerca de que leyendo el dictamen que se está discutiendo en este momento, que es el 107 de la Comisión de Hacienda y Especial del Presupuesto, en cuanto a la suscripción del contrato, pues sí, es el Ministerio de Hacienda quien suscribe el contrato. La Constitución de la República en el 148, no lo voy a leer, pero les pido por favor que puedan revisarlo, y luego por allá del 227 cuenta también con una reserva de ley específicamente para el Ministerio de Hacienda. Eso quiere decir que es únicamente el Ministerio de Hacienda el que puede negociar empréstitos. Es el ramo de Hacienda el que está autorizado para poder negociar los empréstitos. En este caso, los empréstitos son préstamos con entidades bancarias internacionales. Y sí, en efecto, el contrato sale a nombre del Ministerio de Hacienda, pero se hace entre vueltas que todas tienen que pasar a discusión de este pleno, tienen que pasar anteriormente para discusión de la comisión, tiene que salir un dictamen, ese dictamen se pasa al pleno legislativo. Y bueno, ya lo hemos hecho otras veces, no entiendo cómo es que hoy ya no se nos olvidó, no sé cómo, pero ya pasó. Entonces, simplemente usted hace una suscripción que nosotros aquí en la Asamblea Legislativa, que también nosotros acabamos de llegar, entonces digamos que la excusa de que somos nuevos ya un poco se nos acabó. Primero se suscribe, se hace una primera negociación de los términos del contrato y a eso le conocemos como primera vuelta. Esta es la primera vuelta. Luego, una vez negociados los términos del contrato, se viene a una segunda vuelta, que en la Constitución se describe como ratificación. Luego viene a una tercera vuelta, que es donde están etiquetados y asignados los montos y además las instituciones que van a ser las ejecutoras de estos montos, porque no va a ir el Ministerio de Educación a suscribir el convenio de préstamo. ¿Por qué? Porque la misma Constitución le dice, le explica en repetidas ocasiones que no es posible. ¿Por qué? Porque hay una reserva de ley que tiene el Ministerio de Hacienda. Dicho esto, no es cierto que se está tratando de hacer algún tipo de negociación oscura, ilícita o demás. Tampoco es cierto de que no se está diciendo desde ya el uso de estos fondos, el uso que podrán tener estos fondos en caso de que terminemos todo el procedimiento para autorizar la contratación de este empréstito o préstamo con la entidad bancaria internacional. Entonces, no es cierto.
Al contrario, se está discutiendo abiertamente, se discutió en la Comisión de Hacienda. Si quieren enterarse, bueno, están autorizados como diputados a ir sin voto, pero con voz a las diferentes comisiones. También pueden entrar a esa para poder darse cuenta de primera mano cómo está la cosa o verla en cualquiera de los canales en los que se reproduce, y creo que puede ser muy interesante para ustedes. Entonces, simplemente quiero asegurar que en este caso, estos $214.700.000 de los Estados Unidos de América se irían directamente al programa de Enlaces con la Educación, que, como bien lo leyó el diputado Guevara, tiene unos frutos reales, se le está dando a personas, a niños, a jóvenes, a niñas que de verdad lo están utilizando, los están utilizando verdaderos profesores, y no solamente para el uso como una herramienta de trabajo, sino es de ellos, se le está haciendo una donación a cada una de estas personas. Y ojo, como bien lo decíamos hoy en la discusión que se tuvo en la Comisión de Hacienda, y como bien pueden verlo en el enlace de Facebook si lo desean, o YouTube o demás. Esto no es un programa que inicia con la pandemia y termina en 2021. ¿Por qué? Porque los niños crecen. Y porque quien estaba o está en este momento en 8º grado va a pasar a 9º. Y así sucesivamente. Es un programa que llegó para quedarse, que debe quedar instaurado en el sistema educativo salvadoreño. Entonces, no, los fondos nunca se van a terminar, es como la inversión en salud, nunca va a acabar. Siempre vamos a tener que seguir invirtiendo en vacunas, en mejoras de hospitales, en pago de salarios de médicos, enfermeras y especialistas en salud, etc. Así que no. Lastimosamente, si vamos a hablar, hablemos con propiedad, con conocimiento, y si vamos a acusar de mentirosos a los demás diputados, por lo menos entendamos de lo que estamos hablando. Si no entendemos el contenido de esto, cayetos, nos vemos lindos.